en el movimiento rectilíneo y por lo tanto manejábamos ya no como vectores, sino de manera escalar la fórmula de la velocidad, la fórmula de la aceleración, ¿no? Y de ahí empezamos a trabajar con la deducción de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Están acá. Decíamos que partíamos de la fórmula general de la velocidad y deducíamos la ecuación principal del movimiento rectilíneo uniforme, que era X igual a B por T. Esta de acá, ¿no? Que es una fórmula bien básica, bien sencilla, pero que se demuestra cómo sale a partir de la fórmula original, que es de la velocidad, ¿no? Entonces ya teníamos las características del movimiento rectilíneo uniforme. Esto que siempre es importante, la gráfica de X en función del tiempo me daba la curva o la variación, en este caso una línea recta en la cual la pendiente representaba la velocidad. Y eso obviamente me daba una idea del tamaño, ¿no? Mientras más la pendiente es mayor, mayor la velocidad. Pero decíamos que esa pendiente no pasa de 90 grados, ni siquiera llega a los 90 grados. Otra cosa importante era que en una gráfica de velocidad en función al tiempo, el área bajo la curva de la velocidad es igual al delta de X. Y teníamos el movimiento rectilíneo ahí, ¿no? Bueno, esto es lo que había que investigar. Eso es lo que había que investigar para que lo tenían que tener, ¿no? A ver, entonces veamos a ver cómo le fue. Algunos me han pasado. Daniel me pasó, Andrea me pasó. Ok, vamos a chequearlo a ver ahorita. A ver, ¿cuál es la cosa? En el movimiento, fíjense que si nosotros hemos hecho desde el principio, cuando estamos en un movimiento rectilíneo, si nos piden la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, solamente es la fórmula X igual a B por T. No hay más, ¿no? Entonces, cuando entramos al movimiento rectilíneo uniformemente variado, principalmente, por ahí hay una o más que es de la fórmula que ve, pero principalmente son estas tres fórmulas que se analizan. Ahora, y aplicamos a los problemas, y la vamos a aplicar, pero un paso previo que nosotros debemos ver es un poco ver de dónde salen estas fórmulas, cómo las demostramos, porque eso nos va a permitir pues plantear tal vez otros ejercicios en los cuales no se identifique claramente el movimiento o tenga la seguridad de cómo aplicar cada una de ellas. ¿Ya? Ok, entonces a ver, vamos a retomar, vamos a abrir otra pizarra en la cual entonces vamos a analizar acá ¿cómo era el 2? Creo que le pusimos 2A, ¿no? Ya se me... Sí, 1B. creo que sí. 1B. Entonces sería el 1B. Perfecto. Entonces vamos a ver lo que es el 1B, que era el movimiento rectilíneo, no uniformemente variado, ¿ya? Que se conoce como MRUB. Ese es el que nos toca entonces ahora. A ver, vamos a revisar así, a ver lo que nos pudieron encontrar cada uno de los... Veamos a ver el de Daniel, que encontró, luego el de Andrea. Si alguien más lo tiene, lo sube. A ver. Oh. Esto que me sale de aquí y tengo que descargarlo desde acá. Descarga. Aquí está. No, ese no es. No, no me abre por acá. Tengo que leerlo desde la descarga. Ya está.
A ver, veamos este de acá. Está el movimiento, dice que su trayectoria es una línea recta y su velocidad varía en la misma cantidad en cada unidad de tiempo. Entonces, eso significa que la aceleración es constante, parte de la fórmula, aceleración v sobre tiempo, las características, aceleración media es igual a la instantánea, y entonces saca la primer fórmula, la variación, ¿esto qué significará? Delta de X, la velocidad media sigue siendo delta X sobre tiempo, ya. Y aquí velocidad más velocidad inicial sobre 2 es la velocidad media. Entonces como que esto fuera el tramo, ya. Y luego, ¿qué hizo? Si resolvemos las ecuaciones, obtendremos la ecuación de la posición. Puede ser, ya. Ok, ¿este era de quién era este? ¿De Daniel o de...? No, dicen de Andrea. De Andrea, ya. Ese es el de Andrea. Ahora no sé por qué no me sale el de... Veamos el de Daniel, a ver. ¿Qué teníamos en el de Daniel? Es ese que dice digitalizar. Ese, ¿no? Sí, es Ah, que lo acabo pues de hacer. sí, ese era. Pensé que era otro este. A ver, Daniel. Creo que el mío no es tan teórico. No, está bien. Velocidad constante, aceleración, velocidad diferente constante, aceleración constante es diferente cero, existe velocidad ya, posición, bueno, listo. Y esto reemplazó y esto acá. Y faltan las gráficas. Sí, aquí Sí, está, está muy bien. Ya, ¿quién más hizo el trabajo? A ver, ¿alguien más lo hizo? Yo también lo hice, ingeniero, pero está cargando, no, está tardando en enviar. Ya, ok, no se preocupen. Los que lo hayan hecho, eh, mm, vamos a verlo. Voy a crearlo, voy a crearle la tarea para que lo suban mejor aquí al... para que la suban acá en esta unidad. Vamos a añadir aquí una tarea y la suben acá, ¿listo? Esta no va a ser obligatoria, es puntos extra, ¿ya? Le voy a poner, era trabajo de investigación número 3, era características del movimiento, características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Este era, está como tarea, lo vamos a poner, hoy es 19, desde las 9, desde las 3 para que lo puedan subir, y lo voy a poner hasta las 6 de la tarde, ¿ya? O como es hasta las 7 para que lo suban, para que lo puedan subir, no hay problema, aquí hasta las 7:30. Opción de calificación, UCB, unidad, puntos extra. Ya. Entonces era... característica del movimiento. Entonces era, ¿qué había que hacer acá? Sus ecuaciones
Y gráficas. Deducción era, ¿no? Deducción de sus ecuaciones y representación gráfica. Listo. Ya está. Bueno, la pueden subir ahí también. No sé, la pueden subir más tarde ahí. Tienen hasta las 6:30, hasta las 7 para subirla ahí. Pero bueno, a ver, miren, volvemos a retomar el que teníamos acá. El que hizo Andrea, ¿no? Ha hecho Andrea, ¿era, no? Creo que sí. Sí, listo. Andrea, bueno, ha explicado la teoría y esto lo tendríamos que complementar con lo que hizo Daniel, ¿puede ser? Daniel, ¿no? Sí, Que lo hizo directo. ¿Y le entendiste a esto, Daniel? Más o sí, menos. pero a la tercera fórmula no la pude sacar con las derivadas y bueno, con las derivadas. Sí, no, de hecho. Las primeras dos sí pude. Ah, ya, Y luego ya ya. saqué la tercera reemplazando. Ok, pero está muy bien. Está muy bien. Ya luego lo subes al Neo. ¿Listo? Listo. Bueno, a ver, miren, lo vamos a hacer de todas maneras, a ver, más rápido. No sé, a ver, ¿quiénes? ¿Alguien lo hizo? ¿Todos lo hicieron esto? A ver, no sé, Alejandro lo hizo. Andrés, Andrea, Valeria, Bruno, Carlos y Juan Pablo, Joanny, ya creo que están todos, ¿no? Me parece que ya están todos para la asistencia aquí. No sé por qué no me toma la asistencia, no me está marcando la asistencia. Ya, bueno, a ver, miren, ¿por qué era importante ese análisis? Lo vamos a hacer solo para este movimiento, después los otros ya no, pero lo que quería mostrarles era cómo se trabaja, digamos, en la deducción de los modelos matemáticos, en este caso, para, para las ecuaciones, ¿no? Como bien ahí lo decía Daniel, a ver, o también Andrea, la característica principal del movimiento rectilíneo, está claro que cuando hablamos del movimiento rectilíneo, pues anotamos de que esto de acá, movimiento rectilíneo, sigue siendo que su trayectoria es una recta, ¿no es? Su trayectoria es una recta, eso está claro. Por lo tanto, utiliza solo un eje y ese eje ya recuerdan que puede ser X o puede ser Y. Listo. Ahora, cuando dice que es uniformemente variado, ¿cómo lo interpreta uno? Significa que va cambiando, pero ese cambio que va teniendo es constante, es uniforme. Entonces, cuando hablamos de uniformemente variado, significa esto de uniforme, ¿qué es lo que permanece constante y qué es lo que permanece o lo que va variando? Entonces, su trayectoria es una recta, decíamos al principio, por un lado. Y por otro lado, significa que a diferencia del MRU, ahora su velocidad es variable, como bien lo notaba. Entonces, su velocidad va cambiando, pero ese cambio que va experimentando la velocidad es constante, o sea, cambia en la misma proporción. Por lo tanto, ¿no? O sea, significa que, de hecho, cuando hay un cambio de velocidad, aparece entonces la aceleración. Entonces, esa aceleración es la que permanece o constante y obviamente, como bien lo notaba ahí, es diferente de cero. Entonces, ¿qué significa un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Significa el movimiento de una partícula o de un objeto
cuya trayectoria es una línea recta, ¿no? Y en la cual va cambiando su velocidad, pero ese cambio es constante. Significa entonces que la aceleración es constante y obviamente es diferente de cero. Entonces, esa es la característica principal de, de lo que llamamos el MRV, ¿ya? Entonces, luego planteamos a ver cuáles serían sus ecuaciones, ¿no? Sus ecuaciones. Entonces, lo mismo, ojo, que cuando nosotros decimos, a ver, el movimiento, decimos que este movimiento, como es vertical, o perdón, como es rectilíneo, se puede dar igual que los otros casos en diferentes situaciones. Por ejemplo, se puede dar en un eje horizontal, que obviamente sería como que un objeto, supongamos un automóvil, no se va moviendo en ese sentido. Entonces, puede ser también en un plano inclinado, ¿no? Cuando ese automóvil sube, ahí, entonces sigue usándose el eje X, sigue usando el eje X, o puede ser un movimiento vertical. Y ese movimiento vertical puede ser un Y hacia arriba o puede ser un Y hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser un objeto que cae en caída libre o podría ser un globo aerostático o un globo que pueda ascender, digamos, ¿no? Entonces que vaya subiendo más bien. ¿No? Todos estos casos se pueden dar en el movimiento rectilíneo uniforme, pero en todos ellos, ¿qué es lo que va a caracterizar? Que está acelerado y de una manera constante. Entonces, esa aceleración, miren, puede tener, por ejemplo, supongamos que este automóvil está acelerando, entonces la aceleración puede estar en ese lado y de hecho puede coincidir con la velocidad, con el vector velocidad. O sea, aquí pueden estar ambos, ¿no? Pueden estar ambos. Puede ser que, supongamos que este automóvil va subiendo la cuesta y por la pendiente que tiene, su velocidad, si bien es cierto que se va moviendo a la derecha, ¿no? Se va moviendo a la derecha con una velocidad v, pero como esa velocidad va cambiando, la aceleración, ¿para dónde estaría? ¿Para dónde estaría la aceleración? Hacia abajo, ¿no? O sea, fíjense que en el movimiento rectilíneo pueden haber aceleraciones en sentido contrario. Entonces, si ponemos esta forma de acá, significaría que esta aceleración es negativa, por si acaso. Esta de acá sería positiva, ¿no? ¿Por qué positiva? Porque está en la misma dirección del desplazamiento y en la misma dirección de la velocidad. La velocidad con el eje X, en este caso siempre, bueno, normalmente están en el mismo sentido. La que puede tener sentido contrario es la aceleración, ¿ya? La aceleración es la que puede tener sentido contrario. Por ejemplo, cuando el automóvil empieza a subir una pendiente, supóngase que lo impulsamos, ¿no? Y obviamente ahí se va a ir frenando, eso significa que la aceleración está en sentido contrario. En este caso, por ejemplo, si tenemos un globo que va ascendiendo, ¿han visto esos globos que se elevan libremente, no? ¿Qué compuesto tienen, qué gases lo que tienen en su interior para que se pueda elevar libremente? El helio. El helio, ¿no? Que se eleva porque su densidad es menor a la del aire, entonces se eleva. Entonces, claro, aquí, dependiendo de lo que tengamos, podríamos tener una aceleración, bueno, una aceleración si es que tuviera acelerado, digamos. Aunque en este caso tal vez habría que dibujarlo diferente, ¿no? Porque si tenemos un globo de helio, no, normalmente pudiera mantener más bien una velocidad constante el globo de helio. Así que vamos a hacer
vamos a hacer que como que se haya lanzado hacia arriba, ¿no? Un objeto. Ya es que si se haya impulsado hacia arriba un objeto, entonces, obviamente ahí, como que lancemos un objeto hacia arriba, vertical, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí la velocidad está arriba, el objeto acá está cayendo, entonces la velocidad está hacia abajo. Y miren, mantenemos los ejes Y, pueden ser hacia arriba, como también el eje Y positivo puede estar hacia abajo, ¿no? Si es un movimiento, por ejemplo, de acá es movimiento horizontal, un movimiento inclinado. Este de aquí sería equivalente a lo que le llamaríamos un movimiento vertical o de caída libre, ¿no? Un movimiento vertical de caída libre, Entonces, sigue siendo un MRU, porque la aceleración es constante, solo que en este caso la aceleración es la gravedad, que es un vector que está hacia abajo, ¿no? La gravedad es un vector que está. Entonces, esos son los casos del movimiento rectilíneo que podemos tener, ¿ya? Que podemos tener. Entonces, la pregunta sería, tendríamos que vernos ahora cuáles serían las ecuaciones del movimiento rectilíneo, ¿no? Sus ecuaciones, ahí lo voy a poner acá. Sus ecuaciones, ¿cuáles serían entonces, no? Claro, cuando hablamos nosotros de las ecuaciones, recuerdan que siempre vamos a partir de las ecuaciones originales de velocidad y aceleración, ¿ya? Sus ecuaciones de velocidad y aceleración. Entonces, nosotros partimos de la definición, de las definiciones que tenemos siempre de que la velocidad en el movimiento rectilíneo viene a ser dx sobre dt y la aceleración, ¿no? Viene a ser derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Siempre partimos de esa fórmula. Obviamente son valores instantáneos. Son valores instantáneos. Entonces, ¿cómo deducimos las fórmulas que tenemos que tener? O sea, de hecho nos han pedido deducir estas fórmulas, que serían estas tres, decíamos, ¿no? ¿Cuáles eran estas fórmulas? Era la primera, velocidad igual a velocidad inicial, aceleración por tiempo. Esa era la primera. Permítanme que lo voy a poner un poquito más acá. Ahí la voy a ocupar eso. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta era la primera. La segunda decía que X es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera fórmula era la que decía que velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AX. Entonces era cómo deducimos esas fórmulas, ¿no? De estas de acá, de la definición original, pero hay varias formas de hacerlo. Una que es directamente sin integrales, que es un poco la que planteaba Andrea, ¿ya? Y otra es la de la integral. Miren, ¿cómo se deducen las ecuaciones, por ejemplo, sin la integral? Lo vamos a hacer de las dos maneras, tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Como hizo Andrea. Si la aceleración es una sola, vale decir es constante la aceleración, ¿no? Entonces significa que la aceleración instantánea es igual a la aceleración media, lo que vimos antes en velocidad, en el movimiento rectilíneo uniforme. Como había una sola velocidad, la aceleración instantánea era igual a la la velocidad instantánea era igual a la velocidad media. Y esto es una sola aceleración. Y por definición, recuerda, toda aceleración media, la aceleración media, más bien aquí vamos a borrar, es siempre velocidad 2 menos velocidad 1, tiempo 2 menos tiempo 1, ¿no? Entonces esa es la definición de la aceleración media.
Entonces, esto de acá era igual a A. Ahora, pero nosotros si ajustamos los valores de 1 y 2, ¿cómo es eso de que ajustemos los valores de 1 y 2? Es como que aquí, miren, lo mismo que hicimos antes. Este era el punto 1, este es el punto 2, ¿no? Entonces, en lugar de poner nuestro 0 acá, ¿qué es lo que hacemos? Trasladamos nuestro sistema de referencia al punto que nos interesa tomar en cuenta. Entonces, nuestro X va a ser ahí. Entonces, ¿qué significaba esto? Dijimos hace lo mismo que hicimos antes. Significa que el X1, ¿no? El X1 va a ser 0. Significa que el X2 va a ser simplemente X. Y lo mismo, el tiempo 1, 0, el tiempo 2, T, y la velocidad. Hay dos velocidades, velocidad en 1, la velocidad en 1, que ojo, no la vamos a poner 0, como todos los demás, y la velocidad 2. A ver, ¿por qué no le ponemos a la velocidad 1 igual a 0? Porque resulta que, por ejemplo, en este caso, si el móvil empiezo a analizar el problema desde este punto hasta acá, la velocidad 0, ¿cuál sería? Supongamos esto que se impulsó y como fue desacelerando, va a llegar un momento en que ¿qué va a pasar con este automóvil acá o este objeto que va moviéndose hacia arriba? Se va a, si está desacelerado, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que se va a detener, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la velocidad final puede ser 0. Entonces, por eso es que no afirmamos que la velocidad 1 va a ser. Lo que sí podemos decir es que la X1 es 0, el tiempo 1 es 0, la X2 X, el tiempo 2 T, la velocidad 2B. Pero la velocidad inicial puede ser 0 como puede ser que no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le llamamos velocidad inicial 0 ahí. Entonces, si nosotros hacemos eso acá y reemplazamos, ¿ya? Si sustituimos, en lugar de velocidad 2, acá dijimos que la velocidad 2 va a ser B. En lugar de la velocidad 1, le llamamos velocidad inicial. Y bueno, y T2 es T menos T1 queda simplemente T, simplificando. Entonces, si ustedes ordenan esa ecuación, esta ecuación que tenemos acá, si se ordena esta ecuación, miren, este pasa a multiplicar y despejando ahí, se tendría lo siguiente, ¿no? Vamos a decir ahí, despejando la velocidad de esta ecuación, despejando la velocidad, este pasaría a multiplicar y se tendría velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y miren, he deducido la primera ecuación que nos permitía, ¿no? He deducido la primera ecuación. De esta forma es lo que hizo Andrea, ¿no? Y esta ecuación, ¿qué me está dando? Me está dando la velocidad, es la variable dependiente, la velocidad inicial y A son constantes, o sea, son valores que ya están dados, la aceleración es constante y la velocidad inicial es una sola, la de partida. Entonces, la velocidad en función al tiempo. Ok, esa es la forma sin necesidad de derivadas e integrales. Ahora, pero ¿cuál sería el análisis de esa misma demostración usando integrales, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasará? ¿Cómo se resolverá esto si se utiliza o se trabaja con integrales? ¿Ya? Voy a poner aquí usando integrales. ¿Ya? Usando integrales. Claro. ¿Y cómo se hace usando integrales? Daniel, ¿de dónde sacabas para demostrar esa fórmula? ¿Qué se hacía? ¿La primera? De la primera. Claro, lo que pasa que, a ver, en realidad yo necesito hallar la velocidad en función al tiempo, ¿no? Pero tomando en cuenta la aceleración.
si yo vengo a esta fórmula de acá, ¿no? No me da la aceleración. Entonces, yo más bien parto de aquella fórmula que expresa la magnitud que es constante. Y la magnitud constante es la aceleración, ¿no? Entonces, más bien, partimos de la fórmula de la aceleración. ¿Cómo es eso? Miren. Entonces, nosotros decimos, sí, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, yo quiero despejar velocidad en función al tiempo. Entonces, de acá, de esta fórmula, despejo la velocidad. ¿Dónde está la velocidad? Acá, con el diferencial. Velocidad, aceleración por diferencial de tiempo. Bien, entonces, de aquí, ¿cómo me deshago de? ¿Recuerdan cómo uno se anulaba el diferencial? ¿Qué teníamos que hacer para sacar el diferencial? ¿Qué se hacía? ¿Cómo anulamos un Aplicando diferencial? integrales. En la integral, ¿no? Era como aplicando integral a ambos lados de la ecuación. Y se ponen los límites de la integral. Como la variable de integración es velocidad, entonces sería la velocidad 1, que es la inicial, y la velocidad 2, que es la final, la b. Y acá la variable de integración, aquí tengo dos magnitudes, aceleración y tiempo, diferencial de tiempo. ¿Quién es la variable de integración? La que tiene el diferencial, el tiempo. Y el tiempo varía. Cuando yo tengo la velocidad inicial, tengo, aquí miren, cuando tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo 1, que es 0. Entonces yo agarro acá y digo, va a variar desde 0 hasta t. ¿Cómo queda esa expresión? ¿En qué quedaría, no? Aquí quedaría entonces, para empezar, esta integral, como está sola con el diferencial, se simplifica y queda simplemente b, ¿no? B. Y esa b varía entre la b final y la b inicial. Entonces, ¿qué se hace? Se reemplaza el límite superior, b, en lugar de la misma b que hay ahí, menos el límite inferior, que es velocidad inicial 0. Entonces, resolviendo la integral, acá, ¿no? Resolviendo la integral, nos quedaría entonces simplemente aquí b, pero reemplazo, bueno, eso está en un límite, desde velocidad inicial hasta la velocidad final. Y a la derecha, aceleración, como es constante, sale, recuerdan que toda constante sale de una integral, y me quedaría de 0 a t por diferencial de tiempo. Y aquí se simplificaría este con este, entonces, y reemplazaríamos los valores. Velocidad final, acá menos velocidad inicial, es lo que tendríamos entonces aquí, velocidad final menos velocidad inicial. Aquí me quedó t, reemplazo el límite superior t menos el límite inferior 0, así que directamente quedaría aquí a por t. A por t. Y si ordenamos esta ecuación, esto pasa a sumar al otro lado, ¿no? Por lo tanto, despejando de ahí, miren, por lo tanto, sería velocidad igual a velocidad inicial, aceleración por tiempo. Y aquí tendríamos la ecuación deducida. Miren, la hemos deducido, la ecuación es esta misma de acá. Es esa misma la que acabamos de demostrar. Dos formas, miren, dos formas de llegar a demostrar esta ecuación. Una, conceptualmente yo asumo o digo, me doy cuenta que si la aceleración es una sola, es constante, entonces digo la aceleración instantánea es igual a la aceleración media. Esta, la que estoy buscando, es una aceleración instantánea, porque es para cada instante, ¿no? Entonces, si son iguales, uno despejaba de acá, reemplazaba las equivalencias que estaba revisando antes y lo tenemos ahí. O la otra fórmula es por integral, ¿de acuerdo? Y tendríamos ahí la primera ecuación. Esta primera ecuación es importante considerar la gráfica
A ver, gráficamente, ¿cómo se expresaría esta ecuación, ¿no? En la gráfica. Entonces le vamos a poner acá, para que lo veamos este tema, vamos a poner la gráfica de la velocidad, ¿no? La gráfica de la velocidad en función, a ver, esto es velocidad en función al tiempo. Velocidad en función al tiempo. ¿Cuál es la ecuación que tenemos ahí? Dice que es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Listo. Entonces, es como que nosotros hagamos ahora, miren, una especie de análisis en el cual vamos a tener, si nosotros agarramos y damos valores, por ejemplo, lo podemos hacer de manera horizontal. Por ejemplo, si le doy un tiempo en segundo, me puedo yo tener la velocidad en metros por segundo. Entonces, supónganse que nosotros reemplazamos en esta ecuación un tiempo cero. Cero por cualquier valor que tenga A me va a dar cero. Entonces, la velocidad para un tiempo cero, a los 0 segundos, ¿no? De acuerdo a esta expresión, mi velocidad final, ¿cuánto va a valer? Si estoy graficando la velocidad en función al tiempo y tengo una fórmula que dice que la velocidad en función al tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, la velocidad para un tiempo igual a cero, ¿cuánto me daría? Velocidad, ¿Cuánto daría? velocidad La inicial. velocidad. Claro, sería Perdón. esto, miren, como que yo pongo el cero aquí, ¿no? Entonces me daría la velocidad inicial. Y después ya, obviamente, para un tiempo 1, una velocidad 1. Para un tiempo 2, una velocidad 2 seguramente, ¿no? Entonces, esto lo podemos representar gráficamente, ¿ya? Lo podemos representar gráficamente, por ejemplo, poniendo aquí la velocidad y acá ponemos el tiempo. ¿Por qué pongo así? Porque estoy haciendo una gráfica de velocidad en función al tiempo. Velocidad en función al tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para un instante inicial en el cual el tiempo es cero, la velocidad inicial no es cero necesariamente, sino que puede ser cero, pero inicialmente podría estar con una velocidad inicial ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo. Y a medida que va cambiando el tiempo, que va aumentando a la derecha, ¿no? Eh, puede pasar tres cosas con esta velocidad. Una, que la línea que expresa esto se mantenga ahí. ¿Qué significará eso? Que la línea se mantenga horizontal. ¿Qué me estaría diciendo eso? Que la aceleración es igual a cero. O en otras palabras, ¿por qué la aceleración igual a cero? Porque la velocidad no está cambiando. Porque la velocidad no está cambiando. ¿No ven? No importa, miren el tiempo. O sea, para un tiempo cero, ya para un tiempo cero, la velocidad ya vale la v inicial. Para un tiempo t sub 1, sigue siendo la velocidad inicial. Para un tiempo t sub 2, sigue siendo la velocidad inicial. ¿No ve? Entonces, como que ahí estaría, ese sería un caso, digamos, ¿no? Pero no es eso lo que está pasando. Esto, la línea sería así horizontal si es que la velocidad fuera, sin importar el tiempo, si la velocidad fuera Constante. constante, ¿no ve? Pero resulta que no es constante porque va aumentando cada vez la velocidad. Entonces si va aumentando, significa que el punto de aquí no es el que tenemos, ¿no? No significa que sea ese. Entonces, significa que para una velocidad 1 ya tiene, o sea, podría tener una velocidad mayor o podría ser por ahí una velocidad menor.
no tiene que ser necesariamente hacia arriba. Y lo mismo podría pasar para el otro lado, ¿no? Agarra y tiene su punto ahí. Entonces, conclusión, miren, acá podríamos tener la siguiente relación. La velocidad inicial, luego la velocidad 1 y así va creciendo. Ese sería entonces el objeto que está acelerado, ¿ya? Esa línea sería el objeto que está acelerado. Mientras que por el contrario, puede pasar otra cosa también, que esta velocidad 1 a medida que pasa el tiempo sea menor que esta de acá, ¿no? Si es menor, entonces graficaríamos acá, ¿ya? Aquí estaría, luego menor acá, ya está. Entonces, yo puedo tener esta gráfica de tres maneras, miren, perdón. Esta gráfica puede estar de tres maneras. Una, así como la vemos, con pendiente positiva. Otra podría ser esta que yo les decía hace rato, esta horizontal. Esa sería otra línea. ¿Y cuál más sería la tercera posibilidad? La tercera, ¿cuál sería? A ver. Una, que tengo una velocidad que va aumentando en el tiempo. Otra, que permanece constante. ¿No? Y por ahí alguien me podría decir que también hay una tercera, Que es cuando la velocidad va disminuyendo. que es la velocidad, es cuando va disminuyendo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerdan que vimos nosotros en el otro movimiento, no está aquí, pero cuando yo tengo una gráfica de velocidad en función del tiempo, la pendiente, ¿quién es? ¿Qué representa la pendiente de esta recta? Miren, la pendiente de esta recta, ¿qué representaría o a quién representaría la pendiente de esta recta? Aquí, por ejemplo, acá, todo el tiempo fue la misma, ¿no? La misma pendiente. Significa que es la misma pendiente porque todo el tiempo la velocidad se va incrementando en la misma proporción, ¿no? Entonces, la característica de este movimiento, en este caso, representa, ¿no?, un incremento. A medida que pasa el tiempo, representa un incremento de velocidad. Por lo tanto, esta gráfica que tengo acá representaría una aceleración positiva mayor a cero. Mientras que si la gráfica representara una horizontal, ¿esta quién dijimos que era? ¿O a qué correspondería esta aceleración que no sube ni baja en su gráfica, ¿no? A ver, ¿qué pasaría con La aceleración esta si la... ni baja. Claro, en esta, como la velocidad final ahora es negativa, va disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, una gráfica en la cual la curva que analizo está hacia abajo del nivel de referencia, significa que esta aceleración ya significa que esta aceleración es negativa, ¿ya? Significa que esa aceleración es negativa, ¿no? Esta de acá. Esas son las tres posibilidades de la aceleración que se puedan presentar, ¿ya? Que se pueden dar ahí. Entonces, pero bueno, ¿qué más me dice esta gráfica? ¿Recuerdan ustedes que en una gráfica de velocidad en función al tiempo, el área bajo la curva, ¿a quién representaba? O era aquí era, ¿no ves? Creo que sí era ahí. Es la distancia. Ajá. Era la distancia, ¿no? Vamos a dejarlo ahí pendiente. Lo que sí debe estar claro en este caso es que la pendiente, miren, ¿quién representa la pendiente? Esta pendiente, esta tangente de este ángulo, ¿a quién es igual en una gráfica de velocidad en función al tiempo?
no se olviden nunca que en una gráfica de velocidad en función al tiempo, ya, la aceleración que se presenta, en este caso, es equivalente a la pendiente. ¿Por qué razón? Porque miren, la velocidad, la teníamos acá la fórmula, la velocidad no es el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? Cómo va cambiando con respecto al tiempo, eso es la velocidad. Y la aceleración es cómo va cambiando la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, como el cambio es constante, la aceleración es constante acá. ¿Ya? Entonces, lo que debemos tener claro es que en esta gráfica, la pendiente es equivalente, la pendiente de la recta, ¿no? Es equivalente a la aceleración. Y esa aceleración es dv sobre dt, y como es constante, es delta de x sobre delta de t. O sea que, ¿qué significa? Lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Que la aceleración instantánea es igual a la aceleración media. Es igual a la aceleración media. ¿Ya? Entonces, bueno, ya está, miren. Ahora la pregunta es, ¿cómo despejamos la segunda? Ya tengo esta, ya la deducimos en la primera ecuación, donde estaban las ecuaciones que teníamos. Ya está esta de acá. Ahora, ¿cómo se deduce esta fórmula de acá? Esa X, ¿no? Se la puede deducir esa ecuación, la segunda, a través de la gráfica o a través de la componente analítica. Veamos, a ver, nuevamente, no recuerdo cómo teníamos esa fórmula, donde estaba aquí. Miren, Daniel agarró y la demostró. La primera fórmula es lo mismo que hicimos acá, con integrales. La segunda también lo hizo con integrales. Ah, sí, disculpe, Guille, ¿puede ver la primera fórmula? Sobre el tiempo, creo que hay un detallito ahí, Ajá, que el tiempo puede variar y no siempre va a ser igual a cero también. también. Puede ser igual un tiempo de partida, digamos. Puede ser que yo empiece a contar 5 minutos después, un segundo después. Entonces eso también se puede trabajar ahí. ¿Ya? Bueno, lo que tenía era Andrea, y era quién era. Andrea era, ¿no? Se me fue el Sí, nombre. era Andrea. Sí, sí. Sí, mire lo que hizo mientras Daniel agarró y la demostró por la integral. Andrea la misma no hizo integral. No hizo integral, no sé qué hizo, pero lo hizo. Hizo una suma, ¿no? ¿Sabe, Andrea, de dónde saldría esto? Estas razones de acá. Todo se fue desglosando. Se va desglosando, ¿no? De todo el cuadrado, menos esto y menos esto, es lo que creo que ha hecho, ¿no? Todo el cuadrado principal y luego ha restado y luego ha sumado. Bueno, hay una forma más fácil de hacerlo eso que lo tenía, bueno, de manera, de la integral lo hizo Daniel, era, ¿no? Y la otra forma, donde estábamos, acá. Ya. Bueno, ya está demostrada, miren la primera ecuación. ¿Cómo demuestro la ecuación 2? Entonces, lo puedo hacer para la ecuación 2, lo puedo hacer por integrales, lo voy a poner acá, ¿ya? Aquí, a ver. Para la ecuación 2. ¿Y qué me da la ecuación 2? Me da la X en función al tiempo. Ah, si me da la X en función al tiempo, no, si me da la X en función al tiempo, podríamos trabajar, entonces en este caso, de la fórmula de la velocidad. Lo voy a hacer por integrales, lo que hizo Daniel.
¿no? Velocidad es igual a dx sobre dt. Voy a hacer un poquito más rápido. Como me piden x en función al tiempo, despejamos de acá y me quedaría dx es igual a velocidad por dt. Lo paso a multiplicar y me queda ahí. Ya tengo x en función al tiempo, pero debo sacar estos diferenciales. ¿Cómo los sacamos? Por integral, dijimos. Entonces esto hay que integrar. Y aquí el límite, o la variación que tenemos en esta x, va a ser desde la x inicial o x sub 0, pero ya yo le puse 0 a eso, hasta la x final. ¿De dónde está sacando eso? De aquí, miren, aquí. Dijimos que la x1 va a ser 0, el tiempo 1 va a ser 0 y la velocidad 1 va a ser la inicial. Y todo lo que es 2 va a ser x, t y velocidad nada más. Entonces, esto de aquí integramos. ¿Qué integramos? ¿Con velocidad o con tiempo? ¿Qué vendría aquí? ¿Tiempo 1 o velocidad inicial? En el límite de la integral. ¿Quién entraría acá? ¿Quién entraría acá? Tiempo, ¿no? Porque los límites lo tiene la variable que esté con el diferencial. Entonces aquí sería desde un tiempo 1, pero el tiempo 1 es 0, hasta un tiempo 2, que va a ser simplemente t. Y miren, aquí en este caso se va lo mismo que hemos hecho siempre. Ven cómo vamos aplicando la misma integral. Y reemplazo el límite superior. O sea, esto se va con esto y queda x. Pero x menos 0, directamente x, ¿no? Entonces, de aquí quedaría directamente x. ¿Y esto cómo resolvemos? Velocidad, dice, ¿no? Sale de la integral a velocidad, integro de t, o cómo resolvemos este problema aquí. ¿Alguna idea? Yo lo que hice primero reemplazar la primera fórmula que saqué. Bueno, ahí Primera donde está lo pregunta, reemplacé. Lo que es la velocidad. correcto. Primera pregunta, ¿por qué no puedo hacer esto? Saco la velocidad fuera y le integro de Porque t. la velocidad, no se puede. ¿Por qué Eso no se no puede se porque la puede, Daniel, velocidad no esto? es constante. Y ya está. Claro, miren, si yo hiciera esto fue lo que hicimos el otro día en el MRU. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque esta velocidad era una constante. Entonces, cuando yo tengo la integral y un diferencial y una constante ahí, la saco y se me va. Entonces, esto, cuidado. Miren, uno viene a deducir la fórmula del MRU. No, entonces esto no puedo hacer esto de acá. ¿Ya? No puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí en este caso? ¿Qué es lo que se hace? Se reemplaza. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo lo que vale la velocidad inicial, ¿no? Esta velocidad inicial, reemplazamos lo que vale y vamos a tener, a ver, esta ecuación. Igual la integral de 0 a t de velocidad, dice. ¿Pero cuánto es la velocidad? Aquí está, miren, velocidad en función al tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ahí agarrar y decir velocidad. Miren, lo que vale una velocidad es igual a la velocidad inicial, ya, más aceleración por tiempo. Entonces, acabo de reemplazar esta velocidad por lo que vale velocidad inicial, aceleración por tiempo. Y aquí multiplicaría diferencial de t. Listo. ¿No? Ahí estaríamos. Entonces, bueno, como ya tengo eso, fíjense que nosotros volvemos a la integral. Estaba el primer término, esto de acá, ¿no? El primer término era esto de acá. ¿En qué quedó acá? Se fue y queda x. Límite superior, x, menos límite inferior, 0. Así que entonces, en este caso, cuando trabajamos aquí, reemplazamos, o va a quedar entonces de esta manera. A ver, quedaría así, miren. Esta integral quedó x menos 0, x. Así que aquí quedó x. Igual, esto de aquí, miren, es un paréntesis aquí.
Entonces, por propiedad de las integrales se divide a cada uno, o sea, se separa con cada uno, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían separarlo así de esta manera. Velocidad inicial por dt, de 0 a tiempo t. O sea, que he separado este con este, ¿no? Y luego este vendría con el de acá. Entonces, más la integral de 0 a t también, ¿no? Pero ahora sería esto por esto de acá. Vale decir a por t por diferencial de t, ¿no? Ahí está. Permítame, lo voy a poner eso acá, acá abajo mejor para que no nos estorbe, porque ahí voy a hacer otra cosita. Entonces voy a hacer de nuevo acá. X quedó de acá, ¿no? Aquí quedó X. Esta velocidad reemplacé y esto lo separamos para cada uno y me va a quedar integral de 0 a t de velocidad inicial por diferencial de tiempo. Más la integral la separo. Es como si sacara los paréntesis con este y luego con este. Entonces la integral de 0 a t otra vez, pero esta vez es de aceleración por el tiempo por dt. Es lo que tenemos aquí. Listo. Si resolvemos estas integrales, miren, esta velocidad inicial es constante, sale de la integral y queda dt por t y límite superior menos límite inferior. Entonces, este primer término queda igual a velocidad inicial por el tiempo. ¿De dónde salió eso? Ese primer término. La velocidad inicial sale de la integral, esta integral se va con el diferencial y queda límite superior menos el límite inferior. De ahí quedaría, ¿no? El primer término de la integral. La segunda integral, aquí puedo sacar la aceleración porque es constante. Entonces, todo lo que sea constante lo puedo sacar de la integral. El t no lo puedo sacar porque es el diferencial. Pero miren, me queda esta fórmula. T por dt. Ya, integral de... La aceleración sale afuera. Entonces queda integral de t por dt y varía de 0 a t, ¿no? Ahí tendríamos. Y resolvemos esta integral, ¿ya? Resolvemos esta integral que sería velocidad inicial por el tiempo más. Y miren, aquí queda t por dt. Eso agarra y se suspende, se eleva al cuadrado y se divide entre 2, ¿no? Esa es la regla. Entonces aquí quedaría un medio, ya al resolver esta integral de acá, esto queda un medio de a. Un medio de a. La aceleración de acá. Y fíjense que aquí, cuando nosotros agarramos y sale esto, me queda t por dt. Y eso hay una fórmula que dice que se le suma 1, entonces sería t cuadrado, y de ahí vendría el 1 medio, ¿no? En realidad aquí lo que salió, a ver, vuelvo a explicarlo, lo estaba haciendo directo. Esto decíamos, la a sale fuera de la integral. La a sale fuera de la integral. Y me queda solamente integral de t por dt. ¿Eso cómo se hace? La integral de t por dt se suma 1. Entonces sería t al cuadrado, ¿no? Porque es 1 más 1 dividido entre 2. Y obviamente eso tiene límite de 0 a t. Finalmente la x queda en lo siguiente. Velocidad inicial por el tiempo más un medio, ¿no? Un medio de aceleración por t cuadrado. Reemplazo el límite superior es t menos el límite inferior es 0, entonces así que queda lo mismo. Y aquí está la famosa ecuación ya del rectilíneo uniforme, en la cual, permítanme, vamos a ponerlo acá. Entonces, esto nos da la ecuación
X igual a velocidad inicial por tiempo más un medio, entonces sería acá, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí estaría. Y aquí acabamos de encontrar la ecuación número 2, un poco larga, pero bueno, en realidad no es tan larga, sino que lo he hecho paso a paso, ¿no? Esto fue lo que hizo Daniel. ¿Y cuál es la otra forma de hallar la ecuación 2? Aquí está la ecuación 1, ¿no? Acá arriba la ecuación 1. Fíjense que esta ecuación 1 la hallamos de dos maneras, una con integrales y la otra forma sin integrales, de aquí, con la definición de aceleración media instantánea. La ecuación 2 la hemos resuelto por integrales, pero resulta que también se puede usar un método geométrico, no de integrales, y es lo que hizo Andrea. ¿Cómo se hace para hacerlo a la misma fórmula? ¿Ya? Pero empleando otro método, aquí en este lo voy a poner, para la ecuación 2, y le voy a poner así, sin integrales. Sin integrales. Ya. ¿Recuerdan? A ver, ¿de dónde se parte para eso? Se parte de que resulta que dijimos en el movimiento rectilíneo uniforme que en toda gráfica de velocidad en función al tiempo es la pendiente. Por lo tanto, esta variable de acá es la función de tiempo. Representa un tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, si este de acá representaba, a ver, lo vemos así. No lo tengo en el otro lado. Recuerden que en la gráfica velocidad en función al tiempo, el área bajo la curva representaba ¿qué cosa? En una gráfica de velocidad en función al tiempo, el ángulo es la pendiente, ¿no? El desplazamiento. Resulta que esto de acá significa el desplazamiento el desplazamiento del objeto en movimiento. Esta parte de acá, mire, si yo agarro y multiplico, perdón, o sea, aquí habría esta base de acá representaría un delta de T, ¿no? T1 menos T inicial. Esto es como la diferencia del tiempo. Esto representaría tiempo. Y el área de acá representaría la X, todo esto de acá, todo el área bajo la curva, todo esto representa la X, ¿no? Para la ecuación 2, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que el área o la superficie bajo la curva es equivalente a la X. No le vamos a poner, permítame, voy a cambiar para no estar con eso largo ahí. Entonces, ¿qué es lo que decíamos, no? El área o la superficie bajo la curva, la superficie es equivalente al desplazamiento. Entonces, esta superficie es esta de acá. ¿Cómo la llamamos esa superficie? La vamos a dividir en dos. Una primera parte es esta de acá, esta que era abajo. Esta le voy a llamar S1 y esta de acá le voy a llamar S2. Entonces, la superficie va a ser la S1 más la S2. La S1 es un rectángulo cuya base vale T y cuya altura vale B sub 0. Entonces yo digo, la S1 es la base que es el tiempo, ¿no? Por la altura, que es la velocidad inicial. Eso es la S1. Y la S2 es la del triángulo. Esta de acá es un rectángulo, mientras que esta de acá es la del triángulo. ¿Y a qué es igual la del triángulo? Base es tiempo, ¿no?
por la altura. Y la altura es esta de acá. Entonces, para un tiempo 1 dijimos que teníamos una velocidad v. Aquí. Esta es la v inicial y esta sería la v final. Entonces, miren, esta altura de aquí, desde este punto a este punto, no es más que la diferencia de velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial me da esta altura. Entonces, base por altura. ¿Quién es la altura? La diferencia de las dos velocidades. Velocidad final menos velocidad inicial. Y como es un triángulo, se divide entre 2. ¿Y qué es lo que se hace acá ahora? Se suma, ¿no? Ahora esto de acá se suma. Entonces, la superficie que es igual a la X, ¿no? La superficie que es igual a la X va a ser igual a S1 P por B, o lo voy a poner acá, velocidad inicial por tiempo, es este de aquí, más S2, y S2 es igual a 1/2, ¿no? Por el tiempo y velocidad menos velocidad inicial. Miren cómo ya se parece. X, velocidad inicial T, lo mismo. Más, esto ya no se parece. Esto es tiempo, aquí está T cuadrado, aquí está aceleración, acá está velocidad. ¿Cómo nos deshacemos de eso? Resulta que de la ecuación que ya deducimos antes, de esta, yo puedo despejar B menos B inicial. Miren, pasa al otro lado, el tiempo pasa a dividir. Entonces, nosotros decimos aquí que como velocidad menos velocidad inicial, ya esto de la ecuación de acá de arriba, miren, esto pasa a restar B menos B inicial, ¿no? ¿A quién es igual? A la aceleración por tiempo. Entonces, miren, de esta fórmula encontramos que B menos B inicial es aceleración por tiempo. Y eso es lo que sustituimos ahí. Miren, esto de acá se sustituye ahí. Y al sustituirlo, ¿cómo queda esa expresión? ¿No? X igual a velocidad inicial por tiempo más, en lugar de poner esto de acá, ponemos directamente 1/2 por T, ¿no? Por el otro que es AT. Ya está ahí. Por lo tanto, miren cómo de aquí sale, ¿no? Por lo tanto, entonces saldría la fórmula X es igual a velocidad inicial por tiempo más, esto se agrupa, T cuadrado A sobre 2, más 1/2 de aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Y miren, es la misma fórmula que se dedujo, ¿no? La misma fórmula que se dedujo acá, solo que aquí le hicimos por integrales, miren. Y aquí la hemos hecho por área, ¿no? Claro, ¿cuál es más fácil? Esta en este caso, más directo. Esta tenía que darme cuenta de las áreas y todo eso. Y ahí tendríamos la ecuación demostrada. Bien, tenemos la X en función al tiempo ya demostrada, con integrales y sin integrales. Ahora, ¿cuál sería su gráfica? Esa es la otra cosa interesante analizarla. Su gráfica, ¿no? Ya tuve la gráfica de velocidad en función al tiempo. Esta es la gráfica de velocidad en función al tiempo. Ahora vamos a hacer su gráfica de precisamente X en función al tiempo. Esta, su gráfica de X en función al tiempo. Entonces, ¿cómo quedaría esta gráfica acá? A ver, veamos. Si nosotros agarramos y graficamos X en función al tiempo, decía, ¿no? A ver, ¿qué lugar geométrico es este de acá? Está muy feo esto. X en su gráfica, a ver, ¿cómo sería?
¿Quién me ayuda con la gráfica? La gráfica de X en función al tiempo. ¿Qué lugar geométrico es esto de acá? X es variable dependiente, tiempo la variable independiente, aceleración es un número, es constante, lo mismo que la velocidad inicial. Entonces, la gráfica, ¿cómo sería? A ver, bueno, tenemos ahí el eje de las ordenadas, ¿no? Ahí está el eje Y. Aquí estaría el eje X, ¿ya? Y miren, si uno hace una gráfica de X en función al tiempo, cuando el tiempo valga 0, o sea, si uno así hace un pequeño ejercicio aquí, ¿no? Para un tiempo 0, ¿cuánto es la X? 0. Si yo reemplazo un tiempo 1, ¿no? Ya me va a dar aquí un valor, aquí otro valor, entonces obviamente me dará un X1 y así va a seguir. Pero la pregunta es cómo va variando cada uno. Entonces, para un tiempo 0 es 0, entonces significa que el punto inicial se encuentra aquí. Y luego va aumentando. ¿Cómo va aumentando? En línea recta puede ser una forma, otra puede ser en forma parabólica hacia allá. Otra puede ser en forma parabólica hacia allá. ¿Cuál de los tres es lo correcto? ¿Cuál gráfica es la que da cumplimiento a la X en función del tiempo y se ajusta a esta ecuación? ¿La 1, línea recta, la 2 o la 3? ¿Cuál representaría la ecuación que yo estoy graficando? ¿La gráfica 1, 2 o 3? ¿Cuál creen que será? La 2. La 2. Sí, correcto. La 2 es la ecuación. Bueno, en realidad las ecuaciones que son válidas acá es la 2 y la 3. Les cuento. ¿Cuáles de estas ecuaciones o cuáles de estas gráficas son las que me reflejan la ecuación? O la 2 o la 3. ¿Por qué? Porque las dos son parábola y este es un lugar geométrico que corresponde a una parábola en la cual, bueno, aquí no sería Y, ¿no? Perdón, aquí. Ese sería, ¿quién sería ahí? En el eje de la Y es tiempo. Es tiempo, ¿no? Entonces, miren, en realidad la función que puede servirnos acá son estas dos. Una es esta y la otra es esta de acá. Ya. ¿Cuál sirven? Las dos. ¿Cuál la diferencia? Está mal. Tiempo, esto. ¿Quién? Es al revés esto, ¿no? Qué barbaridad. Esto es al revés. Estoy graficando. Con razón, algo andaba mal. Tiempo versus X. Ahora sí. Entonces, miren, la gráfica que representa X en función al tiempo es esta aquí. Yo le voy dando valores y se van formando puntos en forma de parábola. Porque esta es una ecuación cuadrática que representa una parábola. ¿Ya? Que representa una parábola. Entonces, la tenemos acá, por ejemplo, para un tiempo 0 están acá. Para un tiempo 1 vamos a tener un X1. Y así, para un tiempo 2 por acá. Entonces, un tiempo 2 vamos a tener un X2 acá. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se da esta gráfica y cuándo se da esta gráfica de acá? ¿Cuándo se da una y otra? ¿Cuándo? En estos momentos, dice. ¿Recuerdan quién representaba la pendiente en una gráfica X en función al tiempo? ¿Qué representar? A ver, ¿quién me dice qué representa esta pendiente? Miren aquí la pendiente. Una pendiente, otra pendiente, otra pendiente. Lo mismo acá, la pendiente de la recta tangente. A ver,
¿Qué creen que significará eso? Pensando, a ver. La velocidad. Ok, la velocidad representa. Ujú. Eso representa la velocidad. Entonces, miren cómo la velocidad acá es la pendiente. Y miren cómo la velocidad aquí es esta pendiente. Tengo una velocidad acá. Por decir aquí como que hay una velocidad inicial. Acá la pendiente es una velocidad 1. Acá otra velocidad 2. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo, la pendiente va aumentando. Significa que esta curva de acá representa aquella en la que la aceleración es positiva, mientras que la otra curva que está al revés, ya, la otra curva que está acá al revés, miren, aquí tengo una velocidad y a medida que va pasando el tiempo, la pendiente se va haciendo cada vez más pequeña, o sea, va disminuyendo. Por lo tanto, esta de acá representa una aceleración negativa. Cuando desacelera el cuerpo, tengo esta función. Cuando acelera, tengo esta función de acá. ¿Ya? Ahí está la gráfica de X en función al tiempo. ¿Listo? Bueno, a ver, ya tengo la gráfica tengo la ecuación 1, la ecuación 2. Me faltaba la ecuación 3, esta de acá. A ver, repasamos un poquito antes de... En una gráfica de velocidad función al tiempo, ¿no? La pendiente es la aceleración. ¿Ya? Y la función B en función al tiempo es constante. Esta recta significa que acelera. Esta recta significa que la aceleración es igual a 0. Aquí me faltó el 0. No, ahí la aceleración es igual a 0. Aquí. Y cuando la es negativa, es hacia abajo. La X representaba el área y eso nos permitió hallar la función. Ahora, esta otra de acá es la ecuación de una parábola, t cuadrado. Entonces puede ser con esta concavidad o la concavidad hacia abajo. ¿De qué va a depender? De si es positiva o negativa esta aceleración. ¿Ya? De eso va a depender. Y bueno, finalmente, para la ecuación 2, para la ecuación 3. ¿Cuál es la ecuación 3? La que es la velocidad en función a la X. Es esta de acá. Miren, es esta. Velocidad en función a la X. A ver, veamos. ¿Cómo la obtuvo? Creo que la obtuvo, ¿no? ¿Dónde teníamos esa ecuación? La teníamos... Ya se me perdió. Aquí está. Miren, Andrea no la dedujo la tercera ecuación, la dedujo solamente la primera. Pero Daniel la dedujo la segunda ecuación y fíjense que cómo lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? De la X en función al tiempo, reemplazó el tiempo, ¿no es cierto, Daniel? ¿De dónde sacaste este tiempo, Daniel? De la primera ecuación. De la primera ecuación. De esta. Velocidad igual a aceleración, tiempo más velocidad inicial. De aquí despeja tiempo. Aquí es igual tiempo, B menos B0 sobre A. Y eso lo reemplaza acá, miren, en esta. Tiempo lo reemplazó acá, tiempo cuadrado lo reemplazó acá. Ya, bien. Hizo la operación, ¿no? Multiplicó, deshizo el paréntesis. Aquí agarró, elevó esto al cuadrado. Bueno, hasta ahí no ha hecho nada. Pero aquí ya lo desarrolló el cuadrado, aquí está el cuadrado, aquí sacó común denominador, simplificó lo que es común arriba, ¿no? Anuló términos semejantes y llegó a demostrar la formulita, ¿ya? Miren, este es el método sin integrales. Las tres ecuaciones se pueden obtener sin integrales y con integrales. Y Daniel me preguntaba cuando me presentaba esto, ¿no?
no supe cómo obtener la cointegral esta de acá. No sé si alguien la obtuvo con integrales. No sé si alguien más subió al WhatsApp del grupo. Creo que no. ¿Alguien más subió? Esto era, ¿no? Aquí subió alguien. Belén, ¿no? Sí, yo las subí, pero es que yo las deduje de una manera diferente, no usé integrales. No, pero no hay problema. A ver, veamos cómo lo dedujo Belén. Aquí está la de Belén. Ya, entonces estas son las fórmulas del MRU, muy bien. Esta es la primera, la definió con la fórmula de la velocidad media, está bien, y ya estuvo la primera. La segunda, La primera, más abajo está la segunda. está aquí, ¿no? Así es siendo la gráfica de la primera, ¿no? La segunda, ya. Hizo, miren, con el valor de velocidad media, ¿no? Sí, yo utilicé, investigué un poco, en una página encontré que esas ecuaciones para movimiento, para MRV, y aquí abajo, según a eso, deduje las otras La segunda, ¿no? fórmulas que iba a investigar. El punto que está ahí, esa es la segunda fórmula. Ya, esta fórmula, miren, esta en realidad, ¿de dónde sale? Es que esto es velocidad media. Velocidad final más inicial sobre 2 es velocidad media. Y velocidad media es delta de x sobre t. Así que de ahí y esta es la que hay que deducir. Como dice Belén, a ver, aquí está. ¿Cómo la dedujo Belén? Con estas dos de acá, ¿no? Delta de x sobre delta de t, b medio. Despejó la velocidad, la reemplaza acá y trabajó, simplificó y llegó a demostrar la fórmula. Otra manera más de hacerla, miren, con el concepto de velocidad media. Y esta de acá, ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo, reemplazó el tiempo, la reemplazó acá y la dedujo ahí. Cortita, ¿no? Muy bien, Belén. Pero creo que nadie la hizo con integrales. Y como yo soy fanático de las integrales, agarramos a ver y... aquí está, miren, ¿cómo se deduce esa con integrales? Esta fórmula para deducirla. Esta fórmula se deduce la velocidad de lo mismo que más o menos hicieron ahí, pero con integrales. Veamos a ver, aquí. Dice así, miren. Si uno tiene la fórmula que dice velocidad es igual a dx sobre dt y aceleración es dx, es dv sobre dt. Bien, yo lo que quiero es hallar, aquí tengo b, aquí tengo x en función a t, aquí tengo b en función a t, pero yo quiero b velocidad en función a x. Se dan cuenta, ¿no? Este es x en función a tiempo, velocidad en función a tiempo. Bien. No, yo quiero velocidad en función a x. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No? Agarramos y de una despejamos en otra. O sea, en otras palabras, me tengo que deshacer del tiempo. ¿De acuerdo? Me tengo que deshacer del tiempo. ¿Cómo es eso? Es como que si de esta, por ejemplo, me deshago del tiempo, de esta primera ecuación, ¿a qué es igual diferencial de tiempo? Bueno, varias formas de hacer. Me deshago del tiempo acá. Miren, diferencial de tiempo va a ser igual a dx sobre b. Entonces esto reemplazamos acá. La reemplazo acá. Aceleración, ¿no? Aquí me despejé de t. Perdón, aquí hay un errorcito. Este de aquí es dx, ¿no? Este lo paso acá y va a quedar dx sobre dt.
¿Ya? Esto lo reemplazo acá abajo y me va a quedar dB sobre dt. Y dt es dx sobre b. Por extremos y medio, miren, ya esta b sube, quedaría entonces b por dB sobre dx. ¿No es cierto? Miren lo que dice. A ver, despejé el dt, lo reemplazo acá y me queda eso. Esto lo ordeno o lo ordenamos de esta manera y va a quedar, miren, a por dx. Este dx pasa a multiplicar acá. Y este b por db queda aquí. B por db. Listo. Ya tengo despejado, miren, x con velocidad, pero tengo esos diferenciales. ¿Cómo nos deshacemos de esos diferenciales? Con nuestra famosa integral. ¿Cómo integramos esto? Como la variable es la x, lo integramos de 0 a x. ¿Cómo lo integramos esto? Velocidad. Velocidad inicial a velocidad final. Esta a, recuerdan que era constante, sale de la integral. Como sale de la integral esa a, se simplifica la integral con el diferencial y reemplazo el límite, queda solo x, y reemplazo el límite superior menos el límite inferior. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda esto de acá? Esto quedaría de la siguiente manera. Quedaría simplemente a por x, quedaría esto directamente. ¿De dónde? La a sale de la integral porque es constante y quedó integral de dx. La integral se va, queda x. Superior menos inferior. Entonces, como que quede así. Lo voy a hacer aquí por parte. X variando de 0 a x. Bien. Y a la derecha, esta b nos sale la integral porque es la del diferencial. Miren, es b y b. ¿Qué se hacía cuando tenía una función con la integral de la misma diferencial? ¿Qué se le hacía a el exponente? ¿Qué se le hacía? ¿Se acuerdan en la integral? Sumaba 1. Se sumaba 1. Como aquí es 1, entonces esto se pone 2 y se divide entre 2. Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? Sumando 1 y dividiendo sobre el exponente. 1 más 1, 2 sobre 2. Y esto obviamente varía desde 0 hasta b. Desde 0 hasta b. Entonces, aquí uno reemplaza el límite superior menos el límite inferior. Perdón. Aquí abajo es b inicial, ¿no? Me estaba comiendo yo eso. B inicial. Variaba desde b inicial hasta b final. Listo. Entonces, miren, en esta parte reemplazo límite superior menos límite inferior. Y acá reemplazaríamos lo mismo, el límite inferior. Entonces, aquí me va a quedar a sobre x, mientras que acá va a quedarme b cuadrado, reemplazo el límite superior en la b. B cuadrado menos el límite inferior sobre 2. Y aquí ya esto pasamos a multiplicar, el 2 pasa a multiplicar, ¿no? Quedaría entonces así. Voy a hacerlo acá. Entonces ese 2 pasaría a multiplicar, quedaría b menos b inicial, ¿no? Por lo tanto, despejamos de ahí. B igual a b cuadrado, ¿no? Despejo la b esta de acá y quedaría b cuadrado iguales a la velocidad inicial al cuadrado, pasaría con 2ax. Y ahí está demostrada la ecuación. Esta era la ecuación 3. Listo, se acabó. Ahí están entonces demostradas las 3 ecuaciones. ¿Ya? La ecuación, miren lo que hemos demostrado, las 3 ecuaciones. Acá demostramos la primera y lo hemos hecho por los dos métodos, ¿no? Sin integrales, con integrales. La segunda ecuación, la de la x, lo hemos hecho con integrales
que es esta de acá, y esta es sin integrales por un método geográfico, y habría un tercer método que es el que han hecho sus compañeras, ¿no? Trabajando con la X media, con la velocidad media. La última fórmula, la tercera, es válida, ya, es la tercera de acá. Se puede hacer por integrales o por sustitución por sustitución, ¿no? Por cambio de variables. Listo. Esta última no es necesario graficarla, ¿ya? No se necesita graficarla. Ok. Bueno, ya está. Entonces, el resumen, ya tenemos nuestras fórmulas, ¿no? Resumiendo, para nuestro formulario ahí que tendríamos esa situación, tendríamos la del MRU y la del MRV. Resumiendo entonces, voy a poner acá. Resumiendo, tendríamos la fórmula, si se me presenta un movimiento rectilíneo uniforme, solo es la ecuación, la única ecuación aquí es la X. X igual a B por T. Si se trata de un movimiento rectilíneo, ¿no? Uniformemente variado, entonces tenemos tres fórmulas aquí. La velocidad inicial, tres fórmulas tendríamos acá. La velocidad inicial más aceleración por tiempo. La fórmula de la X igual a velocidad inicial tiempo más un medio aceleración tiempo cuadrado. Y la última, que es la que acabamos de deducir. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más aceleración por tiempo. ¿No? Listo. Esas son las tres fórmulas que tenemos ahí, que podemos usar para un movimiento rectilíneo. Esta de acá, y esta de acá, y esta de acá. Son las tres que podemos trabajar ahí. En la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme variado, esa es, no es final igual a velocidad inicial. Esa, ¿no? Era para ver si me estaban siguiendo. Era de 2AX, ¿no? Sí, vamos a borrarla acá. Vamos a borrarla acá. Mejor la pongo acá abajo. Era velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2AX. Para estas pueden seguir usando ustedes las fórmulas de velocidad media. O sea, sigue siendo velocidad media, por si acaso, no cambia. Si les piden velocidad media, sigue siendo delta de X sobre delta de T. Si les piden aceleración media, sigue siendo delta de B sobre delta de T. Antes de eso. Esta velocidad media, por si acaso, también es igual a la velocidad final menos la inicial sobre 2. También es válida esa fórmula que por ahí tenía alguna de sus compañeras. ¿Ya? Y la otra fórmula de la aceleración media, ¿no? También es igual a delta de B sobre delta de T. Velocidad final menos velocidad inicial. Esas siguen siendo válidas. Y listo. Ya está. Eso sería nuestro análisis de ahí que tenemos para el movimiento rectilíneo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Está bien? Tenemos una media hora más. Lo que yo le decía era que en la velocidad, o sea, esa fórmula es para encontrar la velocidad final, ¿no? La de velocidad igual a velocidad final más A por T. La primera, del movimiento MRV. Esta. Sí, ese es para encontrar la velocidad final, lo que yo investigué. Sí. Esta es para encontrar la velocidad final.
teniendo la aceleración y el tiempo. ¿Ya? Estas son ahí. Cualquiera de esas. ¿Ya? Esas representan ahí el tema. Miren, si quieren, les pido un favor. Descansamos 5 minutos. Pueden salir un momento, así como cuando había en la universidad clases presenciales. Espérense, podemos descansar 5 o 7 minutos y volvemos. Para terminar, lo que quiero hacer es deducir las fórmulas del movimiento vertical o caída libre, y con eso terminamos esto de acá. Ya podemos hacer más ejercicio y podemos hacer inclusive hasta la práctica de esto acá. ¿Está bien? ¿Les parece? Hacemos un corte de 5 minutos y volvemos. ¿Ya? Entonces descansamos 5 minutos. Gracias. Pueden quedarse en la línea también. A ver, permítame que ya faltaba. Para no tener una grabación muy larga.